நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க, விமோச்சனமெய்யன் விரைமலர்த்தாள் வாழ்க. நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க, விமோச்சனமெய்யன் விரைமலர்த்தாள் வாழ்க. Habiendo hablado de todos estos distintos estados de Samadhi y de sobre cómo Bhagavan estaba o no procesando desórdenes provenientes de los devotos, me gustaría hacer una sección sobre Bhagavan mirando a los devotos, haciendo contacto de ojo a ojo. Esta fue sin duda la manera en que la mayoría de las personas experimentaron su poder y su gracia. Había una radiación natural, una radiación ambiental, paz y silencio en su presencia. Mucha gente ha reportado que por el solo hecho de sentarse en el salón con Bhagavan, se pusieron quietos y en paz. Pero también había la posibilidad, si tenías mucha suerte, de que Bhagavan se diera la vuelta hacia ti, te mirara directo a los ojos y te diera, por así decirlo, una dosis extra. Un darshan directo del ser, una transmisión de poder que te podía traer silencio, paz e incluso experiencias directas del ser. Tal como una línea de una vieja escritura tamil, el Tirukural, que dice: cuando ojo se encuentra con ojo, se contemplan por acuerdo mutuo. No hay necesidad, en lo más mínimo, de la palabra hablada. Bhagavan, yo creo, estaba completamente de acuerdo con esto. Él quería que la gente se sentara en silencio en su presencia para absorber la paz y el poder que fluía naturalmente desde él. Y ocasionalmente, si él estimaba que una dosis extra era necesaria, él podía mirar y transmitirla a quien sea que la necesitara en ese momento. Muruganar tomó este verso del Tirukural, él era un gran fanático del Tirukural, y lo expandió a un verso de 4 líneas que se incluyó en el libro Guru Vachaka Koai. Me gustaría leerlo porque de cierta manera es el verso temático de todas las citas que vienen a continuación. Entonces Muruganar escribió: el gurú permanece como un benefactor silencioso, quien revela la luz que brilla como el único residuo eterno. Si sus ojos y los ojos del discípulo se encuentran en armonía, las palabras habladas son redundantes. Esto es lo que siempre dijo Bhagavan. Las palabras no son necesarias. Si puedes estar en comunión, resonar, hacerte partícipe del silencio interno del gurú, entonces no necesitas tener una conversación, no necesitas pedir consejos ni seguir consejos. Solo estando ahí, manteniéndote silencioso es suficiente. Me gustaría contar los relatos de algunos devotos. No estaría haciéndole justicia a esto narrando las historias yo mismo, así que voy a dejar que un grupo de devotos desesperados con sus propias palabras cuenten qué sucedió cuando se sentaron frente a Bhagavan y tuvieron la magnífica oportunidad, la magnífica experiencia de que Bhagavan los mirara. El primero es Mangal Daivarata, quien fue uno de los primeros devotos. Él estuvo aquí en la segunda década del siglo pasado, y esto es lo que quiso contar. Los beneficios derivados del darshan y las enseñanzas del Maharishi son inmensos, maravillosos más allá de lo que puedo describir. Con tan solo recibir el darshan de Maharishi se aclaran todas las dudas en la mente de uno, y también se sacia el deseo de uno por conocer. Esto en sí es un signo de grandeza espiritual. Sus ojos brillan con una luz impecable, llenos de paz y amor puro. Como los dioses, sus ojos nunca pestañean, están siempre abiertos. Sus párpados no se cierran por voluntad propia. A pesar de que sus ojos están tan abiertos, se mantienen quietos e introvertidos. En otras palabras, él no ve objetos externos con el deseo de obtener algo de ellos. Él está siempre absorbido en el corazón. La serenidad reina en su cara, a la que con un mero vistazo nos da a todos abundante fe. La segunda es de una niña viuda y letrada. En India a las niñas se las casa con frecuencia cuando tienen 8 o 9 años de edad. Esta es de una dama llamada Akhilandama, cuyo novio murió antes de que tuvieran la oportunidad de vivir una vida de casados. Ella a continuación dedicó toda su vida a servir a sabios, en particular a Bhagavan en Tiruvannamalai.
Ella vino de una aldea a 60 kilómetros de aquí, y solía caminar hasta aquí para verlo, para traerle comida y servir a los devotos. Así es como ella describe su primera visita a Bhagavan en la cueva de Virupaksha. Cuando vine donde Bhagavan, él estaba sentado como una roca afuera de la cueva, sin alterar su apariencia, que estaba llena de gracia, compasión y sabiduría constante. Yo también me quedé quieta a su lado. Luego de mirarme, abrió la puerta de mi corazón, y yo también me establecí en su estado. En esos días, Bhagavan solía abrir nuestro corazón con una simple mirada graciosa y transformándonos. No había necesidad de preguntas, puesto que nos hacía con su mirada tal como él. Esto es maravilloso. Esta es una mujer que no podía leer, no podía escribir, no podía hablar de filosofía, nunca hizo alguna práctica espiritual. Se paró enfrente de Bhagavan en la cueva de Virupaksha, él la miró y luego ella dijo que él abrió la puerta de mi corazón y me establecí en su estado. El siguiente es un poco más locuaz, puesto que es un autor profesional. Este es un relato de Paul Brunton, el hombre que puso a Bhagavan en el mapa. Él vino cerca del 1930 durante un tour a India en búsqueda de swamis, sabios, fakires, quien fuera que pudiera impresionarlo, y por muy lejos la persona más impresionante que encontró fue Bhagavan. Y esto fue lo que escribió acerca de su experiencia de sentarse con Bhagavan mirando a sus ojos y que Bhagavan lo mirara. Es una antigua teoría mía que uno puede leer la historia del alma de un hombre en sus ojos, pero ante los del Maharishi yo dudé, confundido y desconcertado. El Maharishi gira y mira mi cara. Yo respondo mirándolo con expectación. Me doy cuenta del inicio de un misterioso cambio, con mucha rapidez en mi corazón y mente. Los viejos motivos que me habían atraído comienzan a dejarme. Los urgentes deseos que habían movido mis pies de aquí para allá se desvanecen con increíble ligereza. Las aversiones, los malentendidos, las frialdades y el egoísmo que han marcado mi trato con muchos de mis compañeros colapsan en el abismo de la nada. Una paz indescriptible cae sobre mí, y yo sé que no hay nada más que yo pediré en la vida. Sus ojos brillan con un brillo asombroso. Extrañas sensaciones comienzan a surgir en mí. Esos orbes lustrosos parecen estar mirando en lo más profundo de mi alma. De una manera peculiar, me siento consciente de todo lo que él puede ver en mi corazón. Su mirada misteriosa penetra mis pensamientos, mis emociones y mis deseos. Estoy indefenso ante ella. Al comienzo, este contemplamiento desconcertante me complica. Me pongo vagamente inquieto. Siento que él ha percibido páginas que pertenecen a un pasado que yo he olvidado. Él lo sabe todo, estoy seguro. Soy incapaz de escapar. De alguna manera, tampoco es eso lo que quiero. Una idea curiosa sobre beneficios futuros me fuerza a disfrutar esa mirada sin lástima, y de esa manera él continúa atrapando la parte débil de mi alma por un rato, percibiendo mi variado pasado, sintiendo las emociones mixtas que me han dibujado de esta y otra manera. Pero siento que él entiende también la búsqueda devastadora de la mente que me ha empujado a dejar la senda común y a buscar a hombres como él. Se produce un cambio perceptible en la corriente telepática que juega entre nosotros mientras mis ojos parpadean frecuentemente, pero los suyos permanecen sin el menor tremor. Me vuelvo consciente de que él definitivamente está conectando mi mente con la suya, que él está llevando mi corazón a ese estado de calma brillante que él parece disfrutar perpetuamente. En esta paz extraordinaria encuentro una sensación de exaltación y ligereza. El tiempo parece haberse detenido, mi corazón es liberado de sus pesadas preocupaciones. Nunca más siento deberá afligirme la amargura del odio y de la melancolía de los deseos insatisfechos. Me doy cuenta claramente que el profundo instinto que es innato en la raza, que hace que el hombre mire hacia arriba, que lo motiva a hacerse esperanzas, que lo sostiene cuando la vida se oscurece, es un instinto verdadero, puesto que la esencia del ser es buena. En este hermoso silencio en trance, cuando los relojes se detienen
y las penas y flechas del pasado parecen trivialidades, mi mente está siendo sumergida en la del Maharishi y la sabiduría está en su perihelio. ¿Qué es la mirada de este hombre sino una varita mágica que evoca un mundo oculto de esplendor inesperado ante mis ojos profanos? El próximo es no Arthur Osborne directamente. Arthur Osborne fue el principal cronista de Bhagavan en la década de 1950 y los 60. Él editó y transcribió una serie de libros que trajo la siguiente generación de devotos a Bhagavan después de que Brunton había traído la primera ola en los 30 y los 40. Esto es lo que Osborne dijo en Ramana Maharshi y el camino del autoconocimiento, su biografía de Bhagavan. La iniciación por mirada era una cosa muy real. Sri Bhagavan giraba hacia el devoto. Sus ojos se fijaban en él con ardiente determinación. La luminosidad, el poder de sus ojos perforaban dentro de uno, rompiendo el proceso de pensamiento. A veces era como si una corriente eléctrica pasara a través de uno. A veces una paz extensa, una inundación de luz. Un devoto la ha descrito de la siguiente manera, y cito: repentinamente Bhagavan giró sus luminosos y transparentes ojos hacia mí. Antes de eso, no podía tolerar su mirada por mucho tiempo. Esta vez miré directo a esos terribles y maravillosos ojos. ¿Por cuánto tiempo? No sabría decir. Me mantuvieron en una especie de vibración, claramente audible según yo. Fin de la cita. Y Osborne concluye: y siempre después venía una sensación, una convicción indubitable de que uno había sido tomado por Sri Bhagavan, que desde entonces él estaba a cargo, él estaba guiando. El siguiente pequeño relato es de Subbaramaya. Él era un profesor telugu quien vino a Bhagavan y escribió un libro acerca de sus experiencias, editó y tradujo una serie de textos del ashram, y esta es una historia sobre cómo vino, cómo tuvo su primera experiencia, y después de eso habrá una pequeña historia sobre él. Por más de 2 años había estado leyendo la obra de Sri Bhagavan y otra literatura del ashram. Mi principal interés era más literario que filosófico. En la mañana recibí darshan de Sri Bhagavan en el salón antiguo. En cuanto nuestros ojos se conectaron, hubo un efecto milagroso en mi mente. Sentí como si me hubiera hundido en una piscina de paz, y con los ojos cerrados me senté en un estado de éxtasis por cerca de 1 hora. En otra ocasión escribió esto: sus ojos estaban completamente abiertos, fijos y firmes. Él pareció haber estado viendo a través de mí y más allá dentro del infinito. Nunca había recibido una mirada así de parte de Sri Bhagavan. Me sentí como Arjuna en esta Swarupa Samdarshana. Estaba cara a cara ante majestuosidad divina pura y me quedé ahí hechizado. Subbaramaya tenía una serie de dramas familiares, y esta es una historia interesante en la medida en que produce una explicación de Bhagavan en cuanto a cómo los devotos obtienen la ayuda de los ñanis, pero no directamente de Bhagavan. El 31 de octubre de 1937, mi hija de 2 años, Indira, sufrió 2 ataques, el segundo más severo que el primero. Repentinamente, ella quedó inconsciente. Todos los órganos vitales pararon de funcionar y ella quedó prácticamente muerta. En esta crisis mis ojos se fijaron en la foto de Sri Bhagavan y me postré diciéndome internamente: oh Bhagavan, habiendo fallado toda la ayuda humana, ahora tú debes salvarla. Al levantarme, mecánicamente abrí un cajón, saqué un formulario de telégrafo y envié un mensaje expreso, orando porque la gracia de Sri Bhagavan cayera sobre mi hija. La niña, por supuesto, se recuperó. Durante Navidad, cuando nuevamente visité el ashram, le pregunté a Sri Bhagavan sobre qué había pensado al leer mi telegrama. Él tan solo dijo: sí, leí tu mensaje. Así que le pregunté a Bhagavan: ¿no pensaste en que deberías de hacer algo para salvar a mi niña? Sri Bhagavan respondió inmediatamente: incluso el pensamiento salvar a la niña es una sankalpa, una intención. El que tiene cualquier sankalpa o intención no es un ñani. De hecho, este tipo de pensamiento es innecesario. El momento en que los ojos de un ñani caen sobre algo,
En ese momento comienza una acción divina automática que en sí conduce al bien más alto. Ahora, esta es una experiencia que mucha gente puede corroborar. Bhagavan generalmente habló en tamil, telugu y ocasionalmente en malayalam. Pero había una pequeña frase en inglés que dijo a veces, actividad divina automática. No sé por qué sintió que el inglés era mejor, pero dijo, así es como funciona el ñani. Traes un problema a la atención de un ñani. Si él lee en una carta o un telegrama que tu familia tiene algún tipo de problema, él no piensa, sí, debo hacer algo o debo sentir compasión hacia este devoto con un problema. Él dijo, al traer el problema a la atención del ñani, puedes hacerlo orando, puedes hacerlo mentalmente, puedes enviar un mensaje físico. En el momento en que el ñani ve o escucha sobre tu problema, eso gatilla o inicia una respuesta, una reacción en cadena que de alguna manera canaliza el poder de la gracia del ser en dirección de la persona que pidió ayuda. La ayuda venía automáticamente, los problemas se solucionaban y ocurrían sanaciones milagrosas. Pero luego cuando los devotos volvían donde Bhagavan y decían, oh Bhagavan, me has salvado, por lo general Bhagavan no tenía ninguna idea de qué había ocurrido. Y si es que sabía algo, él siempre negaba haber tenido alguna participación en lo que había ocurrido. Él dice que nadie en su estado piensa, debo ayudar a esta persona. Nadie en su estado piensa, he hecho algo, he salvado a alguien. Él dice que tú traes un problema a la atención de un ñani y él simplemente pone el hecho del problema en su conciencia. Automáticamente produce un resultado que soluciona el problema. Namo Ramanaya Nalam Pera Vazhga, Vimochanameyan Viraima. El próximo relato que voy a leer fue escrito por Chaganlal Yogi, un hombre de Mumbai que por muchos años dirigió una imprenta allá. Él no era un hombre feliz cuando vivía en Mumbai. Él estaba miserable, deprimido y había prácticamente perdido la esperanza en los sabios, ashrams y templos, pensando que eran todos una gran trampa para engañar a los crédulos. Creo que su viaje a Ramanashram fue como un último intento para ver si había algún profesor genuino en el mundo, pero no llegó con un cuadro mental muy bueno. Dijo que estaba deprimido y sus primeras impresiones sobre Ramanashram no fueron favorables. Pero después fue introducido a Bhagavan por Chinnaswami. Bhagavan preguntó de dónde era. Pidió una copia del Upadesha Saram, que había sido recientemente traducido al Gujarati, y le pidió que recitara alguno de los versos. Chaganlal Yogi estaba muy vacilante. Él era un poco tímido, él no pensaba que él era un buen recitador, pero cuando quedó claro que Bhagavan no iba a aceptar un no como respuesta, él, aún vacilante, empezó a recitar la obra. Él dijo que a medida que Bhagavan lo miraba, cuando él estaba cantando, ocurrió una transformación completa en su nivel de felicidad o infelicidad. Esto es lo que él describió. Durante todo el tiempo en que estaba recitando, pude sentir a Sri Bhagavan observándome agudamente. Pareció como si la luz de sus ojos estaba asfixiando mi conciencia, incluso sin yo ser consciente de esto. Su mirada silenciosa generó un cambio sutil pero definitivo en mí. La oscuridad que pocos minutos antes parecía pesada e insoportable, gradualmente se alivianó y se derritió en un resplandecer de bienestar. Mi vieja tristeza desapareció por completo, dejando en mi corazón una emoción inexplicable de alegría. Mis extremidades parecieron haber sido lavadas en una marea de libertad. Ahora, yo no había pensado en contar la siguiente historia, pero al leer estas palabras de Chaganlal Yogi, me acordé de una historia encantadora que me fue contada por Katia Osborne, la hija de Lucía y Arthur Osborne, y data de la época en que tenían la única casa en Ramana Nagar, cerca de Ramanashram, que era propiedad de un extranjero. Por este motivo, cuando extranjeros perdidos llegaban a Ramanashram sin alojamiento donde quedarse, eran enviados a la casa de los Osborne. Así que se convirtió en una especie de dormitorio de facto para todos los perdidos que no eran indios, para pasar la noche, ser alimentados y ser enviados al ashram. Katia me contó que una de estas muchas personas que vinieron fue una señora que parecía sufrir de depresión.
Era una mujer malhumorada, miserable e infeliz, quien no parecía tener razones para querer estar viva. Nadie en realidad supo por qué fue que vino, pero la pusieron en el ashram como fue solicitado. Le dieron desayuno y la enviaron a sentarse en el ashram junto con todos los demás en el salón antiguo. A la hora del almuerzo, volvió para comer el almuerzo que los Osborne cocinaban para sus invitados, y todos pudieron ver que algún tipo de transformación significativa había ocurrido. La tristeza y el aura de depresión se habían ido. Ella tenía una cara feliz, radiante y sonriente, así que todos pensaron, algo fantástico ocurrió esta mañana, y ella nos va a contar todo. Pero no le insistieron. Esperaron a que ella misma contara la historia cuando ella quisiera. Así que ella se sentó y se comió su almuerzo. Todos terminaron, aún no se escuchó ninguna historia. Al final de la comida ya no pudieron esperar más. Quisieron saber qué había pasado en la presencia de Bhagavan que causó un cambio tan grande. Así que uno de los Osborne dijo, ¿qué ocurrió esta mañana? Y ella dijo, ¿a qué te refieres con qué ocurrió? Fui al ashram, me senté ahí por 2 horas y volví a la casa, nada ocurrió. Así que esta mujer estaba completamente inconsciente del hecho de que había dejado la casa de los Osborne esa mañana en su estado malhumorado y miserable usual. Ella se había sentado en el salón antiguo con Ramana durante gran parte de la mañana y algo se coló dentro de ella. El aura, la presencia en ese salón generó una transformación que fue tan profunda que todos los que la vieron salir de ese salón comentaron sobre el hecho de que estaba absolutamente radiante. Ella no era la misma persona que había entrado horas antes, y sin embargo esta mujer no tenía idea de qué había ocurrido. Ella tan solo se sentó en la parte de atrás, observó los procedimientos, salió y volvió a la casa. Pero de alguna manera en esas pocas horas la presencia ambiental que irradiaba Sri Ramana la transformó completamente sin ella ser consciente del hecho. Esta es para mí la clásica historia de antes y después de la gente que venía a ver a Bhagavan. Había algo en el hecho de sentarse en ese salón. No necesitabas hablar con él. No necesitabas tener una sesión de preguntas y respuestas. Él ni siquiera necesitaba mirarte. Si te sentabas ahí por unas horas, había razonablemente una posibilidad muy alta de que tú salieras de esa sesión con una gran sonrisa en tu cara, sintiéndote como un ser distinto, completamente feliz. La próxima historia es una más directa, que es de Kunjuswami, quien conoció a Bhagavan por primera vez alrededor del 1920. Él había llegado lleno de entusiasmo desde Kerala, deseando hacer de Bhagavan su gurú. Y este es su relato de lo que ocurrió en el primer encuentro. Debido a que la plaga había alejado a la mayoría de los habitantes de la ciudad, los visitantes de Sri Bhagavan eran muy pocos. Yo de hecho me quedé solo con Sri Bhagavan la mayor parte del tiempo. Mientras estábamos juntos, él solía mirarme y mientras lo hacía, me di cuenta de que sus ojos tenían un brillo extraño y una fascinación en ellos. Cuando fuera que mirara en sus ojos, por el tiempo que fuera, veía una brillante refulgencia. No podía decir de dónde venía, pero tenía el efecto de hacerme olvidar de todo. No era como estar dormido, puesto que estaba totalmente consciente. También estaba lleno de una extraña paz y beatitud. Después de cada experiencia, yo volvía a mi estado físico normal con un estremecimiento. Esto ocurrió una y otra vez durante los 18 días que me quedé con Sri Bhagavan. Yo era como alguien intoxicado. Estaba absolutamente indiferente a todo. No tenía curiosidad por ver nada, ni deseos de ningún tipo. Sin importar las actividades que hiciera, las hice todas de una manera muy mecánica. Mientras estuve en la presencia de Sri Bhagavan, continué teniendo estas experiencias de paz y beatitud. Debido a la grandeza de la presencia de Sri Bhagavan, pude experimentar el estado tranquilo de permanecer firme en el corazón. Kunjuswami es uno de los muchos a los que conocemos mucho. Él se quedó aquí por varias décadas. Él escribió acerca de sus experiencias. Pero hay otra subcategoría de gente que siempre me ha intrigado. Gente que escuchó sobre Bhagavan, vino, se sentó aquí por 1 o 2 días, tuvo una experiencia que los transformó completamente y luego simplemente lo dejaron y se fueron, sin siquiera identificarse a sí mismos o decir de dónde venían.
Creo que hay muchas personas que estaban en un estado muy avanzado que escucharon sobre Bhagavan y con solo una visita, una fuerte y profunda experiencia fue suficiente. Tenían una experiencia y había un reconocimiento de gratitud interna hacia Bhagavan. Entonces se paraban, la transacción se terminaba y se iban por su camino. Esta es quizás la más, no diría típica, pero la historia que resume mejor todos estos aspectos de esta categoría de personas para mí. Es de un extranjero desconocido que llegó, creo, en algún momento de la década de 1940. Una mañana, un hombre europeo llegó en un carruaje a caballo al ashram y fue directamente donde Bhagavan. Escribió algo en un trozo de papel y se lo mostró, pero Bhagavan no respondió. En cambio, miró al extraño con ojos inmóviles mientras el extraño lo miraba de vuelta. Luego de que Bhagavan había cerrado sus ojos y el extraño había cerrado los suyos, ambos se quedaron inmóviles por un largo rato. Cuando llegó la hora de comer, la comida estaba servida, pero Bhagavan no abrió sus ojos. Madhava Swami, el asistente, tomó la jarra de agua de Bhagavan y estaba listo para guiar a Bhagavan fuera del salón, pero Bhagavan no se inmutó. Todos tuvimos miedos de acercarnos a él. Tal era la intensidad de poder alrededor de él. Su cara brillaba con una luz extraña. Los visitantes en el comedor estaban esperando y la comida frente a ellos se estaba enfriando. China Swami estaba hablando muy alto para atraer la atención de Bhagavan. Incluso las cacerolas estaban siendo golpeadas, pero fue en vano. Apenas cuando el reloj dio las 12 fue que Bhagavan abrió los ojos. Todos notamos que estaban resplandeciendo muy brillantes. Madhava Swami tomó la jarra de agua mientras el europeo tomó su carruaje y se fue. Fue la última vez que lo vimos. Ni siquiera conseguimos su nombre. Todos estaban pasmados ante la gran y la buena fortuna del hombre, que había recibido una iniciación tan intensa e inmediata de Bhagavan. Esto me recuerda a otra pequeña historia. Un devoto estaba acosando a Bhagavan, con lo que Bhagavan obviamente pensó que eran demasiadas preguntas sin sentido. Finalmente, Bhagavan le dijo: ¿por qué no te puedes quedar callado? ¿Por qué no puedes ser como la gente que viene, se sienta, obtienen su experiencia y se van sin siquiera decirnos su nombre? Creo que este extranjero desconocido cae en esta categoría. Bhagavan pareció aceptar que había gente que vino a él, se sentó frente a él, tuvo una experiencia del ser y se fue sin identificarse. Mientras que la mayoría de las personas que estaban en un estado mucho menos maduro se sentaban ahí por años y continuaban interrogándolo sobre cómo iluminarse. Esta es la última historia y es un relato extraordinariamente poderoso de un holandés llamado Walter Keers. Walter fue criado en Indonesia. De niño, alguien casualmente le dijo que había ido a las Indias Británicas. Así es como los holandeses le llamaban. Y tan pronto como escuchó la palabra Indias Británicas, él sintió un espasmo de éxtasis en el cuerpo. Había algún tipo de conexión con su origen, y supo que tenía que ir a India para ver qué tenían que ofrecer estas misteriosas Indias Británicas. Él vino donde Bhagavan en 1949, no mucho antes del fallecimiento de Bhagavan. Ahora menciono esto porque sin importar cuán viejo y aparentemente débil se volvió Bhagavan para los ojos de un espectador, no hubo la más mínima disminución del poder que tenía para despertar a la gente, el poder que tenía para poner a la gente en silencio. Hay historias, hoy no hay tiempo, pero hay historias que te podría contar de gente nueva parada en la línea de Darshan enfrente de la habitación en la que falleció Bhagavan, conociéndolo por primera vez una semana antes de su fallecimiento, obteniendo plenas experiencias inmediatas del ser. Bhagavan pudo haberse visto como que estaba enfermo y muriendo, pero el poder del ser que emanaba de él, que irradiaba desde él, nunca disminuyó en lo más mínimo. Estaba siempre ahí, siempre disponible para la transmisión directa, si la persona indicada se presentaba. Entonces, este es Walter hablando sobre un par de experiencias que tuvo, extraordinarias, con Bhagavan. Esta será mi historia final. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo era muy joven, creía que Dios era un ser majestuoso, con forma humana que irradiaba luz y bondad.
Hace mucho tiempo que había perdido esta creencia infantil, creyendo que era una historia de cuento de hadas, que le contaban solo a niños crédulos. Sin embargo, esta historia de la infancia terminó siendo cierta, puesto que aquí, al frente mío, hay una forma humana que parece estar hecha de la luz misma. ¿Cómo describir lo que experimenté esa primera mañana? Dios se manifestó frente a mis ojos, anunciando su presencia ante mí al irradiar una luz ardiente y penetrante, una luz que pasó a través de mí como rayos X. Ese fue su primer encuentro. Unos días después, Walter le pidió mentalmente a Bhagavan si le podía dar una experiencia directa del ser, y esto es lo que Walter escribió después. Bhagavan giró en mi dirección y me miró con una sonrisa de asombro en su rostro. ¿Qué quieres?, dijo su sonrisa. Entonces su expresión cambió, y su nueva expresión explicó: estás buscando por tus lentes. Están en tu nariz. Ninguna palabra salió de sus labios, pero estos mensajes me llegaron con increíble claridad. No hubo dudas, ni conjeturas, ni imaginación. Bhagavan continuó mirándome. Quizás estaba buscando algún tipo de respuesta. Repentinamente, sus ojos emitieron luz y me escupieron fuego. No puedo pensar en otra forma de describir esa repentina explosión en su mirada. Su mirada poderosa entró directamente dentro de mí, despejando todo lo que me hacía pensar que era distinto y separado de él. Sentí el centro del corazón del lado derecho empezando a calentarse. Lo había sentido con frecuencia en el transcurso de mis meditaciones y a veces había sentido ser absorbido, consumido por este centro. Pero esto fue algo completamente distinto. El centro del corazón se puso más y más caliente. Él continuó mirándome hasta que lo sentí como una bola furiosamente ardiente brillando dentro de mí. Se sintió como si Bhagavan la estaba cargando con una electricidad espiritual inmensamente poderosa, puesto que a medida que continuaba mirándome, tuve la inconfundible sensación de que este centro del corazón era como una especie de dínamo espiritual que emitía destellos de luz y energía. Sentí como si un aparato eléctrico enormemente potente hubiera sido repentinamente trasplantado dentro de mi corazón. Me senté rígido y derecho, con mis ojos pegados a los de él. Fuego fluyó desde sus ojos brillantes y perforaron hasta el centro de mi ser. Mátame, oré. ¿Cuánto duró esta transmisión? No sabría decir. El tiempo y el espacio no tenían significado en ese momento interminable cuando nuestros ojos estaban enganchados. En cierto momento, eso sí, me di cuenta de que mi cuerpo no podía resistir la tensión. El fuego en mi pecho se había expandido hasta el punto en que pensé que estaba a punto de explotar. Mentalmente le pedí que me dejara ir. Había recibido lo que vine a buscar. Al escribir este relato de la iniciación que recibí de él, en cuanto sus ojos se encontraron los míos, me doy cuenta de que he solo dado la explicación e indicación más breve de lo que realmente ocurrió en esos momentos. Hubo una transformación completa por dentro y por fuera, y todo ocurrió sin necesidad de decir una palabra. Esa comunicación a través del silencio fue clara y más directa que cualquier explicación que pudiera haber sido dada en palabras. Namo Ramanaya Nalam Peravazhga Vimochanameyan Viraimalattal Vazhga. Namo Ramanaya Nalam Peravazhga Vimochanameyan Viraimalattal Vazhga. Namo Ramanaya Nalam Peravazhga Vimochanameyan Viraimalattal Vazhga. அடிமுடிக்குண்டாய அநாதித் தொடர்பின் விடமுடியாமை மறந்து